Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, comenzamos nuestro repaso internacional hablando del abaratamiento del gas. A unas semanas de comenzar oficialmente el invierno, la cotización del gas referenciado en Europa, el Dutch TTF, se sitúa en torno a los 45 euros el megavatio, muy lejos del máximo registrado en diciembre de 2022, 140 euros por megavatio. El abaratamiento se explica en parte por la fuerte caída de la demanda en Europa. En el segundo trimestre el consumo se situó un 20% por debajo respecto al promedio de los años anteriores al estallido de la guerra en Ucrania. También ha contribuido el aumento de la producción mundial de gas natural licuado, el GNL. Según los datos de la Agencia de Estados Unidos de la Energía, EIA por sus siglas en inglés, en el primer semestre de 2023 el país norteamericano se convirtió en el mayor exportador de GNL con 11.600 millones de pies cúbicos de gas al día, gracias a la reactivación de la planta de Freeport LNG y a la puesta en marcha del proyecto de Calcasieu Pass. Además, el almacenamiento en los países desarrollados se sitúa en valores inusualmente altos. Los inventarios en Europa se encuentran cerca del 100%, lo que equivale a 65 días de consumo. En los casos de Japón y de Corea del Sur, dos de los mayores importadores de GNL, el almacenamiento se ha mantenido a lo largo de todo el año cerca del máximo de capacidad. Si bien la tensión en el mercado es sustancialmente menor en comparación con 2022, no se descarta que se produzca un ligero repunte de la cotización en las próximas semanas, especialmente si la próxima temporada de invierno en el hemisferio norte es más fría de lo previsto. Continuamos con Turquía. El Banco Central subió el tipo de interés principal 500 puntos básicos hasta el 40%, la sexta subida desde junio cuando era del 8,5%. El agresivo ciclo de endurecimiento monetario tiene como objetivo frenar la inflación, que en el mes de septiembre se situaba por encima del 60%. La decisión del Banco Central ha sorprendido a los mercados que esperaban una subida de 250 puntos básicos. Como resultado, la cotización de la lira frente al dólar se recuperó, apoyada también por la declaración del Banco Central de que el actual nivel de restricción monetaria está próximo al nivel necesario para establecer la desinflación, lo que apunta a que el ritmo de subidas podría ralentizarse en un plazo breve. La actuación del Banco Central señala su compromiso de restaurar la estabilidad económica y controlar el crecimiento de los precios a la vez que busca apoyar la entrada del capital extranjero en Turquía. Sin embargo, con las elecciones locales previstas para marzo existe un riesgo considerable de que el presidente Erdogan presione al Banco Central para que recorte los tipos de interés antes de lo previsto, con el fin de ganar apoyos. Las elecciones municipales de marzo de 2024 pondrán a prueba a la oposición tras su derrota en los comicios presidenciales y parlamentarios de mayo de 2023. También una oportunidad para que Erdogan consolide aún más su dominio político si logra recuperar las principales ciudades como Estambul o Ankara, que perdió en 2019. Pasamos ahora a nuestra selección especial sobre el conflicto Israel-Hamás. Mes y medio después de que estallase el conflicto, Hamás e Israel acordaron una tregua de 4 días. El acuerdo contempla la liberación de 50 de los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre, a cambio de la excarcelación de 150 palestinos arrestados en cárceles israelíes. La tregua ha transcurrido ahora sin incidentes destacables. Se espera que a lo largo del 27 de noviembre ambas partes completen los intercambios pendientes de materializar. El acuerdo incluyó asimismo la entrada de más de 200 camiones de ayuda humanitaria en la franja a través del paso de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto. A cierre de estas líneas se desconoce qué ocurrirá una vez que finalice la última jornada de tregua. Fuentes egipcias y cataríes señalaron que se está negociando una prórroga del alto el fuego bajo unas condiciones similares. Algunas fuentes sugieren que una opción que se contempla es la extensión de 24 horas por cada grupo de 10 rehenes liberados. El acuerdo ha sido impulsado por Egipto y sobre todo por Qatar. El pequeño emirato se ha posicionado como el principal mediador, evidenciado en la visita el pasado 26 de noviembre de una delegación catarí a la franja para analizar las necesidades humanitarias de la población gazatí, liderado por la ministra de Cooperación Internacional, Lowa Al-Yater. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, iniciará esta semana su cuarta visita a Israel desde que comenzó el conflicto. Con todo, la posibilidad de que se alcance el alto el fuego definitivo continúa siendo, a día de hoy, un escenario lejano. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró en una reciente conversación mantenida con el presidente estadounidense que el ejército reanudará la operación militar en Gaza con todas sus fuerzas cuando expire la tregua. Continuando con otras noticias, el presidente de Kenia, William Ruto, ha anunciado que planea privatizar 35 empresas públicas y que está considerando abrir otras 100 al capital privado. El objetivo de esta decisión es obtener liquidez y frenar los problemas económicos a los que se enfrenta el país africano, que se vio duramente afectado por la pandemia, las repercusiones de la guerra en Ucrania y la histórica sequía que ha sufrido el Cuerno de África en los últimos años. El Fondo Monetario Internacional ha instado a las autoridades kenianas a reformar sus empresas públicas, en particular la energética Kenya Power y la aerolínea Kenya Airways, ambas extremadamente deficitarias. Kenia, que mantiene un programa Extended Credit Facility con el FMI, ha logrado recientemente una extensión del
del mismo, pendiente todavía de ser aprobado por el directorio de la institución, que le permite acceder a un tramo extra de 938 millones de dólares. Se prevé que esta cantidad se dirija a repagar el eurobono de 2.000 millones de dólares que vence el próximo mes de junio. El presidente Ruto se enfrenta a la difícil tarea de reducir la deuda pública del país y obtener liquidez al mismo tiempo, para lo que ha elaborado un presupuesto extremadamente impopular, que ha costado multitudinarias y a veces violentas protestas en su contra. Terminamos nuestro repaso en Holanda, donde el ultraderechista Geert Wilders, del Partido de la Libertad, PVV por sus siglas en inglés, venció de forma contundente en las elecciones celebradas el domingo. Su formación obtuvo 37 escaños de 150, muy por delante de la Alianza Verdes Trabajadores, que quedó segunda con 25 escaños, seguidas de dos formaciones de centro-derecha, el Partido por la Libertad y la Democracia, VVD, y el Nuevo Contrato Social, NSC. A pesar de haber vencido en las elecciones, Wilders no cuenta con la mayoría absoluta de la Cámara, por lo que tendrá que iniciar conversaciones con los grupos de centro-derecha para constituir el nuevo Ejecutivo. El PVV, que lleva años en la oposición, ha moderado notablemente su discurso con el objetivo de atraer a sus posibles socios. Así pues, Wilders ha abandonado la idea de prohibir las mezquitas o el Corán. Su campaña, en cambio, estuvo marcada por un discurso anti-inmigración y anti-islamista legitimado por el interés de los demás partidos de derechas en frenar la inmigración. Lo que sí se puede esperar de un posible gobierno liderado por el PVV son ciertas dudas a la hora de mantener el apoyo militar neerlandés a Ucrania, especialmente a la entrega de cazas F-16 o la reducción de la financiación para la lucha contra el cambio climático. Además, la victoria de Wilders podría dar un nuevo impulso a Alternativa para Alemania, AfD, y al Partido de la Libertad de Austria en las elecciones del próximo año. Durante muchos años los partidos de extrema derecha en el gobierno se limitaron sobre todo a los estados de Europa del Este. Ahora gobiernan en Italia y Finlandia y pronto podrían hacerlo en los Países Bajos y Austria, un aspecto que podría afectar a la unidad y la cohesión del bloque europeo. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación claves de la semana de nuestra web www.ceste.com. Hasta la próxima.